Después tengo que ver cómo se hace grabar en la nube donde se queda. Bueno, bienvenidos sean señores. Hoy es nuestra última clase de análisis matemático y también es nuestra última unidad que vamos a desarrollar y terminamos así de chuchi lo que es nuestra materia. Ustedes tienen esta semana, o sea, de la semana pasada, cuestionario, no sé, hoy revisé y todavía nadie había hecho. Yo les dejé ahí con qué método van a realizar para que les sea más rápido, porque mientras están probando con un método y otro método, van a consumir todo su tiempo. Entonces, les dejé ahí para que sepan cómo hacer. En la final, no sé, tendría que pensar para ver qué tan bueno soy para hacer eso también. O sea, en el sentido de si es criterio de la raíz, del cociente, si es décimo término. Eso es lo que les dejé. Bueno, ok, empezamos entonces. Voy a sacar mi video para que pueda notarla. Comparto mi pantalla. Ahí está. Compartir. Siempre aparece mi radio primero. A ver dónde está mi Word. Ah, no, este es un trabajo que estoy haciendo que ya entregué. Aquí está. Este es análisis sesión 18. Bueno, entonces coronamos con brocha de oro nuestra clase de análisis matemático y como les dije, desarrollamos 100% la unidad. Si ustedes eran así, eh, digamos, ordenados, seguramente tienen en sus cuadernos y van a encontrar que casi terminaron un cuaderno de 100 hojas. Si son ordenados e hicieron así como si fuera que estábamos en clases. Bueno, para que entiendan polos y residuos es así. Nosotros tenemos varias funciones que tienen problemas o tienen restricciones dentro del conjunto de los números reales. Y también en cualquier conjunto numérico hay restricciones cuando tenemos, por ejemplo, una función racional o una función trigonométrica o cuando encontramos, por ejemplo, funciones que son trascendentales, le decimos cuando son exponenciales, logarítmicas y demás. Lo que nosotros estudiamos en polos y residuos son esos problemas que encontramos con esas funciones. Cuando tenemos, por ejemplo, una función racional y tengo, por ejemplo, abajo y me dice z menos 1. Entonces, ¿qué significa z menos 1? Que z no puede tomar 1 porque 1 menos 1 es indeterminado. Entonces, lo que hace número complejo es tratar de solucionarme ese tipo de problemas. Y a eso es lo que le llamamos polos. O sea, el punto que nosotros consideramos que no puede tomar, porque si toma va a darme indeterminado, entonces a ese punto es ese que les decía, z menos 1, entonces eh, qué, qué valor no puede tomar z? Y 1. Entonces ese para mí es el polo, ¿sí? Ese es el polo. Y el residuo viene a ser lo que yo tengo como imagen de ese 1 que tengo como polo. O sea, el polo va a ser el punto en cuestión en donde la función no está definida y voy a tratar entonces de trabajar con ese punto. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros no podíamos hacer esta situación en números reales. ¿Por qué? Porque en números reales es plana toda la función. Plana significa que solamente se da en esa región de la curva. En cambio, nosotros en números complejos, cuando estamos teniendo una función, esa función ya es una superficie. Inclusive ya puedo decir que está dentro de un espacio tridimensional, por ejemplo. Entonces, en ese caso ya, por eso es que no tenemos ese tipo de problemas. Ahora, si por ejemplo ese z menos 1 y z no está definido en 1, nosotros teníamos como líneas de puntos o como baches en números reales normales. En números complejos no llega a ser un bache, viene a ser como un salto que nosotros tenemos que hacer y trata de unir esos dos puntos de alguna forma y ahí entonces es donde yo voy a tener ese residuo. O sea, el polo viene a ser el número que no puede tomar porque me va a dar 0. Yo voy a tomar ese número y voy a estudiar. ¿Cuánto es la imagen de ese dentro de la función? Entonces, tanto. Y a ese le llamamos residuos. Ustedes que están en electrónica van a usar mucho esto en teoría electromagnética y teoría, el otro que no me acuerdo cómo era, se llama, pero van a usar mucho esto, polos y residuos. En circuitos, circuito 1, circuito 2 también, no sé si en 2 o en 1 se usa también polos y residuos, para que se acuerden.
Y si la profe o el profe les pregunta, entonces, ¿dieron polos? Entonces ustedes sí dimos una pincelada, un tópico. No, no es así que vamos a profundizar demasiado. Bueno, aquí explica todo lo que yo acabo de decirles. Si una función es analítica, analítica significa que es continua. En todo punto interior a un contorno cerrado simple C. Ese que estábamos viendo con integrales de línea, entonces ese viene a ser sobre qué estamos nosotros estudiando o qué tipo de gráfico consideramos para el estudio. Y en los puntos del propio C, el valor de la integral de la función a lo largo de ese contorno es 0. Sin embargo, si la función no es analítica, o sea, si la función no es continua, eso significa que no va a ser derivable ni tampoco integrable, en un número finito de puntos interiores C, existe un número específico llamado residuo, con que cada uno de sus puntos construye a la integral. ¿Por qué? Porque si estamos nosotros trabajando en un punto, o estamos trabajando en un contorno cualquiera, entonces lo que estamos considerando siempre va a ser una integral. Desde el momento que yo hablo de contorno, directamente estoy asociando con una integral. Bueno, y entonces aquí tenemos las dos situaciones de polos y residuos. Un punto singular aislado, z sub 0 de una función, o sea, ese es el punto que nosotros tomamos para estudiar. Una función f es un polo de orden m, si y solo si f de z se puede escribir en la forma. Y fíjense acá, solamente se da para esta situación. ¿Qué significa eso? Que yo no voy a tener, por ejemplo, un polo en un polinomio, ni voy a tener, por ejemplo, en situaciones en donde se da solamente el numerador y no tenemos denominador. El denominador es el problema, por eso es que me dice, tiene que tener esta forma. Q de z es la función principal, z menos z sub 0, z viene a ser la variable que estamos considerando y z sub 0 es el punto que nosotros consideramos como punto específico para hacer el cálculo, y elevado a la m. Esta m puede ser a la primera, puede ser a la segunda, puede ser a la tercera, etc. Cuando tenemos solamente un punto, le decimos a ese punto que es un polo simple. Pero, por ejemplo, yo tengo z menos z sub 0 es igual, vamos a poner ya un ejemplo, z menos 2 elevado al cuadrado. Entonces, en ese caso, ya vamos a tener que decir que el polo no es simple. Que el polo, en este caso, por ejemplo, viene a ser de orden 2, también le decimos. Orden 1 es cuando está elevada a la primera. Orden 2 cuando yo tengo 2, orden 3 y así sucesivamente. Le decimos polo simple cuando está la primera y a partir del otro polo, entonces inclusive podemos decir en algunos casos que son, por ejemplo, de tipo múltiple. ¿Por qué? Porque este es a la n. O sea, puede ir cuadrado, cubo, 5, 6, lo que sea. Los residuos, ¿qué son los residuos? Un punto z sub 0 se llama un punto singular. Cuando me dice punto singular, me está refiriendo a ese punto específico sobre el cual yo quiero hacer el análisis. De la función f, si f no es analítica en z sub 0, o sea, no es continua, pero es analítica en algún punto de todo entorno. ¿Por qué? Porque yo tengo una región y dentro de esa región, entonces, solamente me va a dar una situación particular en donde no sea derivable o no sea continua, pero eso no significa de que no vaya a ser analítica en algún punto. Un punto singular se dice que es aislado, o sea, es como si fuera que, bueno, yo agarro, vamos a suponer una idea así, tenemos ahí en un, no sé, en un recipiente, algo por el estilo, cosas que se están moviendo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Entonces veo que no hay ningún espacio, por decirlo, y tomo yo uno de esas partículas, lo que sea, y entonces a ese le decimos que aislamos. Inclusive ustedes en otras materias seguramente hablan también de aislar para estudiar qué está pasando con ese punto que está dentro de un grupo de puntos o de partículas. Además, existe un entorno punteado, fíjense acá, este es como la definición del límite, o sea, me dice que la diferencia entre los dos está entre 0 y es un número tan pequeño, por eso es que me dice menor o igual a epsilon, de z sub 0 en el que f es analítica. ¿Qué es esta partecita? Esta es la definición de límites. ¿Se acuerdan de límites en la definición como tal? Es z menos z sub 0, esta es la diferencia entre la función principal y un punto arbitrario que nosotros tomamos para estudiar. Siempre va a ser mayor o igual a 0, significa positivo, inclusive podemos decir, y menor o igual a un número tan pequeño que viene a ser un infinitésimo, le decimos en cálculo. De esta sucede en el que f es analítica y hacemos que sea entonces, no es que hacemos, buscamos un punto en donde sea analítica esa función y que está
cercano a ese punto que me está creando problemas. Bueno, y acá está para los cálculos de residuos. Fíjense, la notación es A sub menos 1 es el límite de Z cuando tiende a A. Esta A ya viene a ser mi polo. O sea, yo tengo que aislar el punto y voy a tener entonces esa Z de lo que tengo en el problema. No me va a poner en el problema, por ejemplo, el límite de Z cuando tiende a tanto. Nosotros le aplicamos el límite a lo que estamos estudiando y entonces la Z tiende al número que nosotros consideramos como polo. 1 sobre K menos 1 factorial. Esta K viene a ser así. Si esta K vale 1, entonces es un polo simple. ¿Qué significa eso? Tengo solamente Z menos 1, por ejemplo, en el cálculo. Pero si yo tengo, por ejemplo, Z menos 1 al cuadrado, entonces ahí me está diciendo que tengo doble polo. Y si tengo doble polo, entonces mi K va a ser 2. Si tengo al cubo, entonces la K va a ser 3. Y así sucesivamente va cambiando esto. Y entonces le aplicamos límite ¿a qué? Le aplicamos límite a la función que está elevada a la k, que viene a ser la k, viene a ser la cantidad de polos o la cantidad de exponentes que tengo por la función principal. Y fíjense acá, tengo que derivar la función en esta situación. Z menos a sobre k es el factor que nosotros le decimos factor de aislamiento, o el factor que aísla también le decimos. Y f de z viene a ser la función principal que me da el problema. Y tenemos que derivar. Esto que tengo acá es la notación de una derivada. O sea, va a ser entonces, voy a tener que introducir mi función original dentro de esto. Tengo que poner z menos a, que es a, es mi polo elevado a la k, la cantidad de veces que está elevada a un exponente. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que derivar una vez menos de lo que tengo como polo, por decirlo. O sea, si yo tengo, por ejemplo, no sé, k igual a 1, si esto es k igual a 1, entonces va a ser 1 menos 1, 0, entonces no va a haber esta derivada. ¿Cuándo va a empezar a haber esta derivada? Cuando tengo al cuadrado, al cubo y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque si es al cuadrado, esta k vale 2. Si es al cubo, esta k vale 3. Y fíjense, esto tienen que acordarse, que si es 3, por ejemplo, entonces va a ser 3 menos 1 factorial. Ya habíamos hablado la vez pasada de factorial, que estábamos usando, o no sé si era aquí en este curso, no me acuerdo, pero factorial. Factorial que tenemos en la calculadora. Si llegamos a hacer uno diferente a uno, entonces les voy a mostrar cómo se hace en la calculadora. Si el polo es simple, significa que la k vale 1, entonces fíjense acá, esto desaparece. ¿Por qué? Porque 1 menos 1 es 0 y 0 factorial por definición es 1. Por eso es que ya no tenemos nada acá. O sea, aquí en esta partecita. La derivada tampoco vamos a tener porque si es igual a 1, 1 menos 1, 1 menos 1, esto desaparece. Y me va a quedar solamente z menos a y la k que viene a ser como es 1, entonces no ponemos por la función principal que tengo aquí. Y así, entonces resolvemos o así hallamos los residuos. El polo, entonces vamos a tener que discriminar tal cual como habíamos hecho alguna vez. Me puede crear una z, por ejemplo, real o puede crearme una z imaginaria o de números complejos. Bueno, me dice acá, ejemplo 1. F de z es igual a 1 sobre z. Como f es analítica en todo punto, pero no en cero, ¿qué? Porque z no puede tomar valor cero. El origen es un punto singular aislado de esa función. O sea, ¿qué significa eso? Le llamamos punto aislado a ese punto en donde no está definida esa función. Punto singular aislado. Le decimos singular porque solamente tenemos una z elevada a la primera potencia. Fíjense acá. Ejemplo 2, f de z, z más 1 sobre z al cubo, z cuadrado más 1. Entonces, ¿qué ocurre acá? Yo tengo que hacer mi análisis del denominador. Entonces, ¿qué hacemos? Inclusive se acuerdan que cuando nosotros queríamos hacer dominio y recorrido, por ejemplo, directamente decíamos nosotros que z era diferente a 0. En este caso no estamos haciendo eso. No estamos diciendo acá que z sub 3 tiene que ser diferente a 0. Yo estoy tomando el 0 para hacer justamente el análisis. Entonces, z sub 3 es igual a 0. ¿Qué significa eso? Que z es igual a 0. Si hallo la raíz cúbica. Del otro lado tengo z cuadrado más 1, entonces también igual a 0. ¿Eso qué significa? Que siempre que tengamos entonces un ejemplo o un ejercicio para realizar cálculos de polos y residuos, tengo que igualar a 0 y despejar de ahí la z. Fíjense acá que si yo voy a hacer, por ejemplo, el residuo para esto, entonces esta z igual a 0 va a ser el límite. Límite de z cuando tiende a 0.
En este caso tengo z cuadrado más 1. Fíjense que z cuadrado más 1 está elevada a la primera potencia. No tiene acá un 1. O sea, no tiene un cuadrado, un cubo, lo que sea. Entonces viene a ser un polo de tipo simple también que le decíamos y que ya les dije. Entonces z cuadrado más 1 es igual a 0. Z cuadrado es igual a menos 1. Z es igual a más menos raíz de menos 1. Acá me falta un menos. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Voy a tener entonces que z es igual a más menos i, ¿sí? Si yo tengo en este caso z cuadrado más 1 y es un polo simple porque no está elevada a una potencia mayor a 2 o mayor a 1, entonces, ¿qué ocurre? Cuando haga mi límite voy a hacer solamente una de ellas, el positivo o el negativo. No voy a hacer de los dos. ¿Por qué? Porque si yo encuentro y me dice más 1 y menos 1, es como si fuera que voy a tener que hacer para los dos. Pero ¿por qué no hacemos para los dos? Como es el mismo número y del otro lado tengo la misma distancia en valor absoluto, entonces significa que me va a originar lo mismo. Por eso es que no hacemos para los dos lados. Tiene tres puntos singulares, el 0, el 1, la i positiva y la i negativa. Entonces, tiene tres puntos singulares. ¿Qué significan puntos singulares? Estos son puntos en donde no está definida o no está no es analítica la función. Eso es lo que me está queriendo decir. Si tengo entonces estos tres puntos singulares, también yo puedo decir que estos son los polos. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo estoy haciendo el análisis y ahí es donde tenemos el problema, por decirlo. Bueno, entonces esos ejemplos eran para hacer una idea de qué es lo que vamos a hacer. Y ahora sí vamos a resolver nosotros nuestros ejercicios. Esto es muy fácil, muy, muy fácil. Parecería así complicado por lo que tenemos en el, como es en el cálculo, en la formulita, pero es muy fácil. Entonces, fíjense acá, me dice z cuadrado menos 2z, z más 1 al cuadrado, z cuadrado más 1. Fíjense acá, este 2 me está diciendo que deja de ser un polo de tipo simple. Entonces, si tengo este 2, voy a tener que hacer para cada uno, en este 2 y en este 1. Entonces, vamos a hacer esto. Lo primero que voy a tener que hacer entonces es igualar a 0 cada uno de estos y ver cuánto viene a ser mi z. Entonces vamos a hacer así, ahí. Entonces esto digo, es igual a 0. ¿Qué tengo acá entonces? Si está igualado a 0, entonces es como si fuera que eleo los dos al cuadrado y me va a originar entonces un z cuánto. Y me va a dar un z igual a menos 1, ¿verdad? Entonces voy a poner eso aquí. Z, puedo poner así, z es igual a menos 1, ¿sí? Si yo quiero entonces solamente z, elevamos a la raíz de estos dos, se eliminan los dos y me va a quedar que z es igual a menos 1. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Z es igual a menos 1. ¿Cuánto vale mi k? Fíjense acá, esta es nuestra k, este cuadrado que tengo acá. Entonces, yo puedo decir también aquí que mi k en este caso vale K, ¿dónde tengo acá? Tengo que escribir yo la K. La K vale K. A ver, ¿dónde está mi K? Acá. No encuentro mi K. K es igual a 2. ¿Qué es K? K viene a ser mi. Voy a ponerlo un poco más despacio. Así. Entonces, Z es igual a menos 1. ¿Qué va a hacer este? Va a ser el límite que tiende a menos 1. ¿Y qué va a hacer la K? La K es porque tengo dos veces aquí. Y entonces deja de ser un polo de tipo simple. O sea, vamos a buscar nuestra fórmula para hacer esto. Y es este primero. Esto es lo que vamos a hacer. Y fíjense lo que ocurre. Es demasiado fácil esto. Les va a gustar y van a quererlo mucho en el examen. Así. Entonces, vamos a cargar nosotros de acuerdo a nuestros números. Entonces voy a tener así. Fíjense, le voy a sacar ahora su recuadro y voy a sacarle también su negrita. ¿Por qué? Porque vamos a cargar. Entonces va a decir, Z tiende a A, me dice. Entonces yo acabo de obtener que Z vale menos 1. Así, de esta Z que tengo acá. Después me dice 1, K menos 1. Acá ya tengo K que es igual a 2. Ahí está, 2 menos 1. Después, ¿cuánto tengo acá? K vale 2. K vale 2. Como va a ser la primera vez, entonces hacemos así. Después ustedes pueden hacer sin problema ya en los otros ejercicios, por decirlo. Acá me dice Z menos A. Entonces, ¿cuánto vale A en este caso? A es la Z a la cual tiende.
Entonces, si me dice z menos a, yo tengo que z vale menos 1. Entonces, en este caso, ¿en qué se convierte esto? Esto se convierte entonces en más 1. Así. ¿Elevado a la cuánto? Elevado a la 2. Acá tienen que hacer su regla de los signos. No se van a poner menos 1 directamente. Si acá tenían positivo, entonces menos. En este caso, yo tengo negativo de la regla y el negativo de la z, que es mi punto singular. Y después me dice por f de z. Y f de z es toda nuestra expresión. Entonces traemos esto aquí. Así. Ahí está. Esa es mi z. Y ahí voy a ver qué puedo hacer dentro. Aquí puedo operar algebraicamente yo sin problemas. Así. ¿Qué puedo hacer acá? Y fíjense que puedo, por ejemplo, simplificar z más 1 al cuadrado. Y no sé, el tiempo está feíto, puede ser por eso, chiques. Igualmente les subo después y ahí pueden fijarse bien. Bueno, ¿qué puedo hacer acá? Puedo simplificar este z menos 1 al cuadrado con este z menos 1 al cuadrado. Así. Ahí está. Bueno, y entonces voy a reescribir esto con lo que me sobra. Así. Aquí. Y entonces tengo ¿cuánto acá? Acá voy a tener 1 nada más. Así. Acá va a ser solamente así. Y aquí solamente así. dz. Y acá solo d. Me está indicando que tengo que derivar. ¿Cuánto tengo acá? Lo que me sobra. Entonces sacamos esto de aquí y sacamos esto de aquí. Ahí está. Bueno, fíjense, este 1 sobre 1 factorial puedo sacar de acá porque es directamente 1. O sea, voy a poner un paso más para sacar ese de ahí. Así. Y sacamos esto de aquí. Aquí. Ahí está. Bueno, ¿qué hago de esto? Voy a poner este bien aquí. Y esto saco de acá. Ahí está. Antes de aplicar límite, yo tengo que derivar esta función. ¿Cómo vamos a derivar esto? A ver si alguien me ayuda. ¿Cómo puedo derivar esto? ¿Mm? Chicos y chicas, voy a llevar en un cálculo auxiliar por aquí. Y entonces es igual a ¿cuánto? Derivada de esto. Vamos a derivar como cociente. ¿Cómo sabemos? Como cociente. Entonces va a ser insertar fracción así. Y entonces, ¿qué digo? Yo puedo ya derivar por la regla sin necesidad de estar otra vez notando primera derivada, la segunda sin derivar, menos y demás. Entonces yo puedo derivar directamente. ¿Cuánto es la derivada de este? Me da 2z menos 2. ¿Por cuánto? Por z cuadrado más 4. Z cuadrado más 4. Así, menos el primero sin derivar, z al cuadrado menos 2z por la derivada del otro. ¿Y cuánto me da en el otro? Me va a dar 2z. ¿Sobre cuánto? Sobre esto al cuadrado. Z al cuadrado. Así. Z al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Ahí está. Puedo hacer esto. Puedo operar aquí para que vea si puedo dejar más simple esto. Entonces voy a tener así. Fracción y tengo 2z menos 2z al cuadrado, 2z al cuadrado, más por menos, menos, 4 por 2, 8, menos 2z al cubo, 2z al cubo, y ahí voy a tener menos por menos más, 2 por 2, 4z cuadrado.
4z al cuadrado sobre toda esa expresión. Así, z cuadrado más 4 al cuadrado. Bueno, y entonces vamos a ver qué podemos sumar y restar allí. Es igual. Me va a quedar entonces, a ver, si ordeno, me va a dar menos 2z al cubo. Si hago descendente, 2z al cubo. Ahí. ¿Y cuánto tengo de 2? Tengo 2. Más 2z cuadrado. Más 2z al cuadrado. ¿Qué más? Tengo más 2z y menos 8 sobre toda esta expresión. Ahí está. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Esto entonces va a ser así. Copio igual. Traigo aquí. Y esta expresión es lo que se va a ir para el límite. Acá. Todo esto. Ahí está. ¿Sí? ¿Y qué hacemos acá? Y acá ya le aplicamos el menos 1 en la z. Acá no podemos hacer, por ejemplo, el hospital. ¿Por qué? Porque no está, o por ahí, no sé, hacemos y me da 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Directo es reemplazar por menos 1. O sea, va a ser es igual. Voy a poner todo esto así y vayan calculando a ver si me pueden decir ya sin demora. Entonces acá va a ser, en vez de la z, entonces va a ser menos 1. Aquí va a ser menos 1. Aquí va a ser menos 1. Y aquí va a ser también menos 1. Así. Es igual. Calculen un poco a ver cuánto les da, chicas. Es igual. Puedo hacerlo también yo, sí, sin problemas. Tengo 2 más 2 menos 2 menos 8. Y abajo tengo 1, 5 al cuadrado. 5 por 5, 25. 2 quintos, ¿Cuánto? 2 quintos. Acaba de ser 25. Es igual a, este 2 se va con el 2 y me queda Menos 6 sobre 25. menos 6 sobre 25. Ahí está. A ver si está correcto. Acá es 2. 2z al cubo más ese. Ahí está. Sí está bien. O sea, sí hicimos bien la suma. A ver por acá. Vamos a mirar por un ratito acá otra vez. Solo para asegurar. Ahí. 2z menos 2. Ah, acá hay un problema. Acá, sí. Fíjense acá. Este es así. Ahí es. ¿Por qué? Porque es 2z menos 2. Por eso es que no me estaba dando el resultado. 2z menos 2. Entonces, cuando hicimos acá la distributiva, va a estar mal también. ¿Por qué? Porque es este por este, este por este, este por este, este por este. Bueno, vamos a hacer.
2 por z. Voy a borrar todo porque si no me va a confundir. Voy a borrar todito y cargamos otra vez. Acá va a ser 2z al cubo. 2z al cubo. Ven como el paréntesis es obligatorio. Más 4 por 2, 8z. Menos 2z cuadrado. 2z cuadrado. Y más por menos, menos 4 por 2, 8. Ahí está. Menos, ¿cuánto tengo ahí? 2z al cubo. 2z al cubo. Y el otro va a ser menos por menos más. 2 por 2, 4z cuadrado. 4z al cuadrado. Así, vamos a mirar otra vez. 2, así con este 4 por 2, 8, con este es menos 2, con este es más por menos, menos 8. Después, más por más, o sea, menos por más, menos 2z al cubo. Y el otro es menos por menos más, 2 por 2, 4z cuadrado. Ahí está. Si hacemos entonces esto, fíjense, z al cubo se elimina. Eliminamos, se va. Con este. Ahí está. ¿Qué me queda? Entonces, me va a quedar con va a ser solamente ya así. Va a ser 4 menos 2, 2 y 8z y menos 8. Ahí está. Y eso es lo que vamos a llevar arriba. Aquí. Traemos aquí. Y traemos aquí. Así. Entonces acá va a ser menos 1. Y acá va a ser también menos 1. ¿Cuánto tengo? En el primero tengo 2. Y voy a tener así. Menos 8. Menos 8. Listo. Entonces tengo menos 16 más 2, menos 14. Listo. Este sí es mi resultado. 14 sobre 25. Después vamos a poner el resultado, porque acuérdense que este es para el polo, para el primer polo. Ahora tenemos que hacer para el segundo. ¿Por qué? Porque todavía no hicimos este. Este tenemos que tomar ahora. Nosotros tomamos acá para z más 1 al cuadrado. Entonces, vamos a tomar y hacemos lo mismo. En este caso es un polo simple. ¿Por qué? Porque no está elevado a ninguna potencia. O sea, nuestra potencia es única, es 1. Entonces llevo esto aquí, así, e igualamos a 0. ¿Qué tengo entonces acá? Voy a poner mi flechita. Así. Insertar ecuación. Así. Y entonces tengo que z cuadrado más 4 me dice. Entonces si hago z cuadrado es igual a menos 4. Y si busco ese, entonces me va a dar z es igual a más menos 2i. ¿Por qué? Porque va a ser raíz cuadrada de menos 4. 2i. Ahí está. En este caso, lo que les dije ya, vamos a tomar solamente uno de los signos. No vamos a separar los dos. Entonces yo elijo poner para 1 o para menos 1. En este caso, para ponernos todo de acuerdo, y por ahí si sale en el examen, entonces para que sepan, vamos a trabajar con el positivo. Porque pues, no puedo poner los dos resultados porque no son iguales a veces. A veces son iguales y a veces no. Ahí está. ¿Y cuánto vale K en este caso? Acuérdense que tenemos que hacer también para acá. Y K vale 1. ¿Por qué? Porque está elevada a la primera potencia. ¿Y qué hacemos entonces? Nos vamos a buscar para polo simple. ¿Qué es esto? Llevamos aquí. Y... Menos mal que le dije que era fácil, ¿verdad?
Después se vino todo este quilombo. Fácil, es fácil. Ahí le sacamos esto. Y voy a bajar en la segunda hoja porque ya no vemos nada. A ver, esto completo, bajo en la segunda hoja. Bueno, entonces cargamos la expresión que me dice. Acá va a ser entonces a la menos, o sea, a sub menos 1, que es la anotación, y me dice límite cuando tiende a, y en este caso va a ser entonces cuando tiende a 2i. Z menos a me dice. Entonces, ¿cuánto vale a? Y a vale 2i. Ahí está. Y f de z que tenemos que traer nuestra función original, que es esta. Así. Traemos aquí. Y entonces voy a quedarme acá con toda esta expresión. Ahí está. Bueno, ¿qué hacemos acá? Yo necesito o precisaríamos siempre de eliminar esto. Entonces, ¿cómo puedo eliminar esto? Y puedo descomponer este z cuadrado más 4 en sus dos potencias, porque acuérdense que era más menos 2i. Entonces yo puedo hacer este sin problema así también. Voy a dejar ese porque eso es lo que escribimos y para simplificar le pongo acá abajo. Así. Entonces, este z cuadrado más 4, como ya trabajamos varias veces con esto también, yo puedo dejar así. Z menos 2i, ¿se acuerdan que ya hicimos alguna vez esto? Z más 2i. Inclusive si no hacíamos así, no íbamos a poder llegar a los resultados que teníamos para cuando estábamos haciendo cociente. Bueno, ahí está entonces. ¿Qué hago acá? Y fíjense que puedo simplificar este z menos 2i con el z menos 2i. Si no se puede, entonces tienen que hacer distributiva con la expresión de arriba. En este caso sí es posible. Entonces hacemos esto. Ahí está. ¿Qué me queda entonces? Me queda entonces así. Ahí sacamos esto. Ya no tenemos. Ahí está bien. Esto es lo que quiero sacar. Esto que tengo aquí. Y esto que tengo aquí. De hecho, necesitaba sacar de ahí, pues si no me iba a anular otra vez. Lo que yo estoy queriendo es que no me anule más. Y bueno, y ahí entonces, ¿qué hacemos? Ya no hay nada para hacer, sino ya reemplazar. Entonces es igual a, y a copiar igual. A ver, como ya voy a reemplazar, entonces ya puedo copiar solamente esta parte. Listo. Entonces, este va a ser 2i al cuadrado menos 2i. Aquí, ¿cuánto va a ser? 2i. Y aquí también va a ser 2i. Ahí está. Y ahí hacemos. Es igual a ver, insertar. Me voy acá. Así, así. Y entonces tengo en el primero. En el primero voy a tener menos 4. ¿Verdad? 2 por 2, 4. Y cuadrado es menos. Menos 2 por 2, 4i. Sobre. ¿Cuánto tengo ahí abajo? Si hago mi cuadrado del binomio, me va a quedar menos 4 más 4i más 1. ¿Por cuánto? Así, por 4i. Ahí es suma, entonces va a ser 4i. Así. Es igual. Resolvemos esto. Menos 4 menos 4i. Y abajo, ¿cuánto tengo? Tengo 3 negativo más 4i. ¿Y por cuánto? Por 4i. 4i. Es igual. Después aquí, ¿cuánto tengo? Menos 4 menos 4i sobre, y ahí tenemos que hacer eso. Más por menos menos, 4 por 3, 12i. Y ahí voy a tener menos 4 por 4, 16. Es igual. Fíjense que todos son iguales a 4, entonces puedo simplificar. Puedo hacer primero factor común para hacer después mi división. Entonces, si saco, por ejemplo, 4, me va a quedar ¿cuánto aquí?
me va a quedar menos 1 menos i sobre, y acá va a ser también, ¿cuánto? 12, 4. Entonces, ¿qué me queda? Menos 3i va a ser menos 4 menos 3i. 4 dividido, 12 dividido 3i. Va a tener todos el mismo lado. Es igual. Entonces, simplifico 4 con 4 y me va a quedar este. ¿Qué tengo que hacer ahí? Y tengo que multiplicar por su conjugada. Entonces, ¿cuánto va a ser? Yo voy a tener así. Ya este 4 simplificamos. Le voy a poner ahí. No se nota tan bien. ¿Por qué? Porque justito queda sobre la raya del 4. Ahí. Y entonces me va a quedar acá. Menos 1 menos i sobre menos 4 menos 3i. Multiplicamos arriba y abajo por la conjugada. Dios mío, Ya quiero ver si sale así en el examen para hacer todo esto. Menos 4 más 3i sobre menos 4 más 3i. Es igual. Es igual. Esto van a usar, chicos, así que tienen que saber hacer. Ya les dije que sí o sí van a tener que usar en otras materias. Bueno, hacemos entonces ahí nuestra distributiva y me va a quedar 4. Hacemos menos por menos más 4. Más por menos menos 3i. Después en el otro va a ser menos por menos más 4i. Más por menos menos, pero me va a quedar más 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, sí, a ver, vamos a hacer otra vez. Este con este es más 4. Este con este es menos 3i. Este con este es más 4i. Y este con este es 3i cuadrado. Pero como i cuadrado menos 1, con este negativo se hace más. Y ahí tengo entonces 3. Sobre, y ese es el desarrollo de una diferencia de cuadrados. 16 más 3, pero me va a dar positivo. Entonces, ¿cuánto me da ahí? ¿Cuánto me da? 25, ¿verdad? 25. Y arriba, ¿cuánto tengo entonces? Tengo 7. 7 más i sobre 27. 25. Acá es 7. Ahí está. Y ese es entonces el resultado. Y ahora entonces ponemos nuestra solución. Entonces, decimos así. Solución. A ver aquí. No quiero que me dé así. Solución. Y entonces tenemos ¿qué cosa? Residuo en, o sea, voy a poner así, polos, o polo nomás. Polos, y tengo el primero. Puedo poner este como primero o el primero como primero, no importa el orden. Se voy acá y busco. ¿Cuánto era el polo acá? El polo acá era z igual a menos 1. Z igual a menos 1. Polo. Z igual a menos 1, punto y coma, residuo. Residuo. Y ponemos ahí el residuo. ¿Cuánto era mi residuo? Y es esto que tengo acá. Esto que tengo aquí. Ahí está. Y el otro, entonces va a hacer lo mismo. Así, ahí. ¿Y cuánto era ese? Y ese era 2i. Este que tengo acá. 2i positivo. 2i. Y mi residuo, entonces, toda esta historia que tengo acá. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que yo obtengo acá? Lo que estoy obteniendo entonces, el punto que aislé de alguna forma y entonces me puede dar como un patrón que define la situación que estamos considerando si estábamos haciendo con aplicaciones. Ahí está. Residuo. No sé, residuo porque me tilda, porque quiere acá. Acá. No. Entonces quiere, porque hoy estaba haciendo justamente y residuo, así. Yo puse residuo, ¿no?
Residuo. Sigue haciendo. Residuo. Residuo. A ver qué es su problema. Ay, no tiene problema. Me genera nada más problema el pedo. ¿Ven? Ahí está. Bueno, ya está. Espero que estén entendiendo. Vamos a hacer otro más. Solución. Ahí está. Vamos a hacer el otro. A ver qué hice el otro. Ahí tenemos. Ah, este está en un espacio. Ahí está. Está en un espacio de configurado. Bueno, a ver qué dice el siguiente. A ver. F de Z. Z menos 1, Z más 1 al cuadrado. En este caso, este Z menos 1 es de primer orden y Z más 1 al cuadrado es de segundo orden. Que ya les conté también al principio que se podía decir de esa forma. Bueno, entonces, a ver. En este caso, ¿qué va a ocurrir? Yo tengo entonces Z menos 1. Y si hacemos Z menos 1, ¿qué me va a quedar? Y vamos a hacer así como hicimos con el primero. Z menos 1 es igual a 0. En este caso es de primer orden. Entonces significa que es un residuo simple. Z es igual a 1. Entonces nos vamos a buscar para residuo. Este es su polo. El polo es Z igual a 1. Vamos a buscar su residuo. Es de polo simple porque está elevado a la primera potencia. Entonces buscamos para polo simple, que es esto. Y vamos aquí. Polo simple. Ahí está. Y entonces coloco abajo y reemplazamos. Siempre hagan esto porque en este caso sí no van a poderlo hacer así mentalmente por decirlo. ¿Por qué? Porque no es algo que estemos usando todos los días. Bueno, le saco esto y entonces cargamos ahí con los valores que tenemos. Z entonces vale 1 aquí. Z menos A, mi A ahora vale 1 y mi F de Z es toda esta expresión. Entonces traemos aquí y reemplazamos ahí. ¿Y qué puedo hacer? Fíjense, puedo simplificar sin problema Z menos 1. Entonces le saco su negrita, simplifico esto. ¿Cómo quiero que den en algún momento? ¿O ya dieron esto, chiques? ¿O ya trabajaron con polos y residuos? A veces también es medio al revés. ¿Ya le conocían a este? No, profe. ¿No? Bueno, entonces van a conocerle aplicando seguramente en, ya les dije, no sé si ya tuvieron teoría electromagnética o, por ejemplo, circuitos. Circuito 1, circuito 2. En eso tienen que estar dando. Y con Laplace y demás. Bueno, y ahí entonces, ¿qué hacemos? Ya no tengo ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque no hay nada raro acá. Es ya directamente reemplazar por, es igual. Y reemplazamos el 1 arriba y abajo. Así. Ahí. Y entonces acá es 1 y acá es 1. ¿Cuánto tengo? 1 más 1, 2 al cuadrado, 4. Entonces tengo un cuarto. ¿Qué es un cuarto? Un cuarto entonces es el residuo para el polo 1. Ya está. Ahora hacemos para el otro. Fíjense, para esto que tenemos aquí. Ahí. Y entonces decimos igual a 0. Si es igual a 0, entonces, ¿qué va a pasar? Me va a dar Z es igual a, ¿cuánto? A menos 1. ¿Por qué? Porque es como si fuera que le elevan a una raíz, Z más 1 en raíz y también el 0 en raíz. Entonces sacamos de ahí el cuadrado y me queda 1. Pero aquí mi residuo es doble. Entonces es de segundo orden. Mi K entonces vale 2. ¿Por qué? Por el exponente que tiene. Y ahí entonces buscamos otra vez para hacer con nuestra formulita de residuos. Residuos. Ahí está.
está. Les saco esto. Les saco su negrita. Y vamos aquí entonces. A ver. Entonces va a ser Z tiende a menos 1. K vale 2. K vale 2. K vale 2. Z menos A. Mi A vale menos, entonces acá va a ser más. Más 1 a la K que vale al cuadrado. Y la F de Z, que es toda mi expresión de la original. Entonces nos vamos y buscamos esto por aquí. Ahí. Que ahora ya es más rápido, cuando ya sabemos cómo se hace. Entonces nos vamos para aquí y reemplazamos. Ahí tengo. ¿Qué puedo hacer? Fíjense que puedo simplificar. Eso casi siempre va a ocurrir así. Este de z más 1 al cuadrado y el otro. Así. Ya simplifico aquí. Y este también ya simplifico aquí. Así. ¿Qué más? Entonces me queda. Vamos a hacer en el siguiente paso. Ya voy a llevar en la otra hoja porque prácticamente ya termina. Ahí está. Entonces, sacamos esto y me va a dar, este solamente va a cambiar cuando tenemos 3 o 4. Acuérdense de ese factorial, por favor, no se olviden. Acá entonces me va a quedar solamente la notación de la diferencial, o sea, de la derivada contra quién vamos a hacer. Y acá, de z. Esto sacamos de aquí y esto sacamos de aquí. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí tenemos que derivar esta expresión que tengo acá. Entonces, lo vamos a llevar hago un paso más para sacarle ese factorial. Entonces, me quedas, ahí está. Esto voy a poner adentro. Ahí, es igual. Y entonces hacemos en un cálculo auxiliar esta partecita. Ahí. Y derivamos entonces, otra vez por cociente. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar así. La derivada de z es 1, entonces me queda z menos 1, menos z por, y fíjense, la derivada de z es 1, de 1 es 0, entonces me queda solamente z. ¿Sobre cuánto? Sobre z menos 1 al cuadrado. Z menos 1 al cuadrado. Es igual. Entonces, ¿qué me queda? Me queda así. Z menos 1 menos z se va a z con z. Entonces me va a quedar solamente menos 1 sobre z menos 1 al cuadrado. Así. Ahí está. Y entonces, ¿en qué se convierte esto? Se me va a convertir entonces en límite de... Ahí. Y esta expresión entonces es lo que voy a buscar en z. Aquí. Ahí está. Y ahí reemplazamos. Ya no hay nada para hacer. Entonces me va a quedar menos 1 sobre menos 1 al cuadrado. Es igual. ¿A cuánto? A menos 1 sobre, y ahí voy a tener sobre 4. Ahí está. Y ese es mi resultado. ¿Ven que no es difícil? Van a poder hacer sin problema. Cosas más complicadas hicieron alguna vez. ¿Qué es esto? Bueno, ahí está. Entonces ahora hacemos nuestro resultado. ¿Por qué pongo el resultado? Porque en el examen si aparece, le va a salir de esta forma. En par. Entonces copiamos esto por aquí. Así. Y entonces decimos, para polo z igual a, el primero que era ¿cuánto? Z igual a 1. Z igual a 1. Mi residuo es 1/4. 1 sobre 4. Ahí. Y si el otro polo es ¿cuánto era? Z igual a menos 1. Y entonces mi residuo es igual a menos 1/4.
Ahí está, menos un cuarto. Y voy a poner adentro. Ahí está, menos un cuarto. Ahí está, ahí está. Un cuarto y menos un cuarto. Y ese es mi resultado, chicos. Da gusto, ¿verdad? Vamos a hacer uno más. Vamos a hacer uno más. Vamos a hacer para esto. Entonces, me dice z cuadrado menos z menos 2. Entonces tenemos que hacer así. Z cuadrado, tenemos que igualar siempre a z, acuérdense de esto. Z al cuadrado menos z menos 2 es igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago ahí? Y yo voy a tener que hacer por parejita seguramente. Si no puedo hacer por parejita, entonces tienen que hacer por fórmula cuadrática. Acuérdense de esto. Entonces voy a tener ¿cuánto? Z menos por menos más. Es igual a 0. Dos números que he multiplicado me de 2 y restado me de 1. 2 y 1. Entonces tengo dos polos singulares o dos puntos singulares. Y son de primer orden los dos. ¿Por qué? Porque no tengo elevado a la nada. Bueno, entonces voy a tener dos zetas. Para el primero, entonces va a ser para cuando z es igual a 2. Z es igual a 2 y K es igual a 1. Supongo nomás porque acuérdense que no tenemos lo K en la formulita para polos simples. Entonces voy a buscar directamente eso. Polo simple, que es esto. No, este no es polo simple. Polo simple es este. Polo simple. Vamos para aquí. Y... Le sacamos esto. Le sacamos su negrita. Y ahí tengo. Entonces, ¿cuánto va a ser? A ver. Límite de z cuando tiende a 2. Z menos 2. ¿Y cuánto? Y esta expresión que tengo aquí. Esto. Ahí está. Traemos por aquí. Ahí. ¿Qué hago? Y lo que voy a hacer es así como hicimos. Desarrollamos este para poder simplificar. Desarrollamos con las dos raíces que tenemos. Así. Ese es el original que tengo. Y acá entonces vamos a desarrollar z cuadrado menos 2, así como hicimos para el polo. Entonces, ¿cuánto tengo acá? Y tengo z menos 2 y z más 1. Ahí está. Así era, ¿verdad? Sí. Y entonces esto simplificamos aquí y simplificamos esto aquí. Ahí está. Entonces me da como resultado esto. Y acá no se deriva, entonces directamente reemplazamos. Fíjense que siempre desaparece ese que me estaba creando el problema. Por eso es que ese punto z menos a, este es el salvatore acá, esto que tengo acá, z menos a. Bueno, entonces reemplazamos aquí porque ya no hay nada para hacer y tenemos entonces el residuo. ¿Cuánto tengo? Entonces por 2, 4 más 1 sobre 2 más 1, 3. Entonces tengo es igual a 5 sobre 3. Después ya nos aburre, ¿verdad? Ahora ya les está aburriendo, yo sé. Bueno, y el otro, entonces ya voy a hacer nomás ya aquí. Z igual a 2 y ahora vamos a tener para Z menos 1. Voy a copiar este igualito así para replicar. Así, nos vamos para aquí. Y entonces tengo para Z igual a menos 1. A ver si era menos 1. Sí, menos 1. Esto ya no hace falta poner porque ya tengo lo ahí arriba. Y acá nomás reemplazamos. Entonces va a ser, para Z tiende a menos 1, Z, y aquí entonces va a ser más 1. ¿Sí?
Entonces aquí va a ser toda esta expresión y hacemos tal cual como hicimos con la anterior. Aquí desarrollamos y me va a quedar z menos 2 y z más 1. Ahí está, z menos 2 y z más 1. O era, a ver, z menos 2, está ahí. Bueno, y ahí entonces, ¿qué hacemos? Vamos a simplificar z más 1 y z más 1. ¿Ven que no es difícil? O sea, es difícil cuando tenemos esa i, o esa i lo que nos crea problema y porque tenemos que acordarnos de todo lo que ya desarrollamos hasta ahora. Tienen que pedir por que salga cosas así rápidas en el examen final. Ahí está. Es igual, no hay nada para hacer, entonces reemplazamos. Insertar ecuación, así, y entonces tengo 2 por menos 1, menos 2 más 1, menos 1, sobre menos 1 menos 2, menos 3, ¿verdad? Y entonces me queda, es igual a 1/3. Ahí está, 1/3. Bueno, quienes se conectaron después, ya les dije que el cuestionario de esta semana, o sea, el que tienen que hacer hoy, pues he visto que no estaban haciendo, yo les puse con qué método tienen que hacer para que no pierdan mucho tiempo haciendo la prueba. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Bueno, entonces para el polo, para z igual a 2, entonces, ¿qué me da? Me da 5/3. 5/3. Y para z igual a menos 1, ¿verdad? Sí, es igual a 1/3. 1/3. Ahí está. Ya está. Entonces, yo creo que con esto ya no hay problemas para... lo que tienen que saber es que si están haciendo si tienen, por ejemplo, a ver, vamos a mirar los otros ejemplos. Fíjense, este es z más z cuadrada, entonces tienen que sacar factor común z y van a tener 2, un producto. En este caso, tienen z cubo más 2z cuadrado más 2z. Cuando van a hacer primerito, va a ser factor común z. Entonces le va a quedar z cuadrado más 2z más 2. Y eso van a tener que hacer por fórmula cuadrática. ¿Por qué? Porque van a tener números, no le va a salir así por parejita normal. Y acuérdense también algo, la cantidad de, en este caso tengo 3, entonces voy a tener ¿cuánto? Voy a tener que tener 3 ceros seguramente. Uno de ellos va a ser el 0, ¿por qué? Porque acuérdense que sacaron factor común z, entonces z igual a 0 va a ser el primerito. Y después los otros que les va a arrojar la función cuadrática. Y ahí van a ir haciendo. Bueno, ¿entendieron esto, chiques? ¿Sí? Profe, Mm. entonces tendría que ser misma cantidad de zeta que de grado del polinomio. Claro, la cantidad de ceros, pues ceros también le decimos en la solución. La solución. Es una ecuación normal, por decirlo, porque pues estamos igualando a 0. Y al igualar a 0, entonces se me convierte en una ecuación normal como veníamos viendo. Solo que ahora puede aparecer ya imaginarios también. Eso es lo que va a acarrear o va a producirse. Bueno, chicos, un gusto. Esta es nuestra última clase. Vayan a comer algo rico. Festejen que ya terminamos. Hicimos todito lo que era nuestro contenido. O sea, abarcamos todo. Así que yo me voy a dormir tranquilo gracias a eso. No sé si quieren comentar algo o preguntar algo. Estoy acá para escucharles. ¿Quiénes están? 100% orgulloso vos, profe. Yo siempre me quedo tranquilo cuando termino todo lo que tengo que dar. ¿Por qué? Porque es una misión cumplida por ahí para mí. Y así a mí me preocupa cuando no terminamos como tiene que ser, por ejemplo. Hay gente que yo sé que llega a la unidad 2 y ahí terminaron y se van tranquilos. Yo no me quedo tranquilo porque
sé lo que tengo que dar y sé también cómo les va a afectar más adelante. Eso siempre era mi quebranto y mi plagueo alguna vez. Acuérdense que esto van a usar y tienen que saber y así siempre les jodo. Y es porque sé que lo que viene después. No es por maldad, es porque me preocupo. Por eso no es. Y la asistencia, así como ya les dije, no tengo hasta la semana antepasada porque de la semana pasada vence hoy. Entonces no puedo todavía tomar, pero ya tienen que ir sabiendo cuánto tienen acumulado y cuánto les falta. Bueno, con esto lo que tendríamos que cargar son 2 asistencias. O sea, la asistencia de la vez pasada y el de hoy que va a ser hasta el próximo miércoles. Bueno, nos vemos chicos, ya terminamos. Un gusto, ya les dije varias veces. Estudien mucho, no se cansen de estudiar, son los últimos momentos para tener buenas notas también. Bueno.